Welcome to the video class, kids. Bienvenidos al video de la clase de inglés del día de hoy, mis niños. Como pueden ver, mis niños, en la portada del video del día de hoy tenemos verb to be affirmative form, el verbo to be en forma afirmativa. Se preguntarán, ¿qué es el verbo to be? Bueno, lo veremos en un instante, mis niños. Recuerden que el tema que vamos a ver el día de hoy es muy importante para mejorar su inglés en diferentes áreas, tanto en la primaria, secundaria y demás, ya que es un tema muy importante para mejorar nuestro inglés, mis niños. Verb to be in affirmative form. Comencemos con la clase de inglés. What is the verb to be? ¿Qué es el verbo to be? Bueno, niños, les voy a explicar en 3 sencillos puntos qué es el verbo to be. Ok, por favor, pay attention. Pongan mucha atención, mis niños. El verbo to be en inglés significa en español el verbo ser o estar. Ser o estar. Ok, verbo to be en español, ser o estar. Pero ¿para qué sirve el verbo ser o estar? Bueno, nos indica lo que es o lo que hace una persona en específico, ¿ok? El verbo to be nos indica lo que es o hace una persona en específico. Recuerden, un punto muy importante en esto, niños, y por favor, papi, les pido que acompañen durante esta clase a sus hijos para explicarles de mejor manera. El verbo to be va acompañado de un pronombre personal. Pronombre personal en singular y plural. ¿Qué es un pronombre personal? Tanto en singular y plural. Bueno, aquí tienen unos ejemplos, niños. Los pronombres personales es la persona, ¿ok? Tanto en singular y plural, o sea, una persona o varias personas. En este caso, el pronombre personal es yo, tú, él, ella, eso para cosas o animales, nosotros, ustedes y ellos. Esos son los pronombres personales y siempre va acompañado el verbo to be de los pronombres personales. Ok, my dear kids. Ok, mis queridos estudiantes. Tenemos el verbo to be. Así es, niños. Tenemos esta tabla comparativa que representa el pronombre personal con su respectivo verbo to be, verbo ser o estar. Por favor, niños y padres de familia, les pido de la manera más atenta que impriman, tomen una foto o copien en su libreta esta tabla, ya que no solamente les va a servir para las actividades del día de hoy, sino que también les va a servir para la futura formación del inglés en sus hijos, ¿ok? Muy bien, niños. Personal pronouns. Pronombres personales. En estas dos primeras columnas tenemos los pronombres personales en inglés y en español, ¿ok? Recuerden que el pronombre personal significa la persona, ¿no?, a la que nos estamos refiriendo. Vamos a hacer un ejercicio con esto, ¿ok, mis niños? Voy a decir el pronombre personal en inglés y su traducción en español. De todas formas, les recomiendo, mis niños, que estudien la tabla poco a poquito para que se vayan familiarizando con todo ese vocabulario. Comencemos. Personal pronoun. Pronombre personal. I significa yo. 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 You. Tú. You significa tú. He. Él. She. Ella. She significa, it means, ella. It. Eso. It. Eso. It se utiliza para referirnos a cosas o algunos animales. We. Nosotros. We. You. Ustedes. Recuerden que está tanto en singular como en plural, así que you, en lugar de referirse a tú, significa ustedes, cuando hablamos del plural del pronombre personal, obviamente. Y finalmente tenemos they. Ellos. They. Ok, practiquemos un poco, niños. I, you, he, she, it, we.
you, they. Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes y ellos. Ok, ahora vamos con el verbo to be, verbo ser o estar, ok. Verbo ser o estar. Vamos con su significado en inglés y su traducción al español, niños. Síganme. Tenemos verb to be. Am, soy, soy. Are, eres. Are significa eres. Is, is significa es. Él es, ella es, eso es. He is, she is, it is. Is significa es. Are, somos. Somos, en plural. ¿Ok, niños? Somos. Are significa somos o son cuando nos referimos al pronombre personal en plural. Recuerden, en plural se repiten la pronunciación y la palabra, pero el significado es diferente de acuerdo a quién nos refiramos, si en plural o en singular, o sea, en singular a una persona o plural a varias personas. Y en este caso, mis niños, el verbo to be siempre es am, are, is, are, ¿ok? Am, are, is, are, que en español puede significar soy, eres, es, somos o son. Y obviamente recuerden que debemos de juntar el pronombre con el verbo to be. En este caso sería I am, que en español significaría yo soy. You are, tú eres. He is, él es. She is, ella es. It is, eso es. Y el plural, que sería we are, nosotros somos. You are, ustedes son. And they are, ellos son. Ok, niños, continuemos. Tenemos un punto muy importante que ver en esa parte. Verb to be, form, structure, affirmative. Al verbo to be, estructura del verbo to be, ¿ok? En afirmativo. Recuerden que todo el verbo to be que estamos viendo en este momento es en afirmativo, ¿ok? Existe afirmativo, negativo y de cuestionamiento. Pero en esta clase estamos viendo solamente el afirmativo como introducción al verbo to be. Como les comenté al inicio del video, mis niños, verbo to be, sigue una forma, una estructura, ¿ok? Y de esta forma aquí la vemos. Personal pronoun, el pronombre personal, seguido del verbo to be, am, are, is, y el complemento que va a ser la frase que siga, ¿no? El complemento son palabras o vocabulario que ya entendamos en el inglés, así que no es una palabra en específico, ¿ok? Por favor, les pido que copien en su libretita o le saquen foto a esta estructura, ya que es muy importante para hacer frases y reconocerlas con el verbo to be, ¿ok, mis niños? Recuerden, pronombre personal primero, personal pronoun, más el verbo to be o el verbo ser o estar, más el complemento, que sería el final de la frase, ¿ok? El final de la frase o la oración. Personal pronoun, verb to be, plus complement. Pronombre personal, más el verbo ser o estar, más el complemento. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación, mis niños. Examples. Tenemos algunos ejemplos, mis niños. Ejemplos. Ok, vamos a ver algunos ejemplos utilizando la estructura del verbo to be, tanto la pronunciación como su escritura. Podemos ver aquí 3 imágenes. En la primera imagen vemos a 2 niños juntos, 2 hermanos. ¿Cómo los describiríamos usando el verbo to be, mis niños? Bueno, sencillo. Usaríamos they are brothers. Brother significa hermanos. They are brothers. They, que es el pronombre personal en plural. Are, que es el verbo to be que sigue al pronombre personal en plural. Y el complemento, que en este caso sería brothers. They are brothers. Ellos son hermanos. Ellos son hermanos. They are brothers. Muy bien, niños. Continuemos con el siguiente ejemplo.
She is a girl with an apple. She is a girl with an apple. Ella es una niña con una manzana. Ella es una niña con una manzana. Ok, bien. Ok, muy bien, mis niños. She is, recuerden, she es el pronombre en tercera persona del singular. She, ella. She, ella. Is es el verbo to be que le sigue a ese pronombre. En singular y en tercera persona, o sea, ella. She is a girl, que es el complemento, con una manzana, with an apple. She es el pronombre personal, is es el verbo to be que le sigue, más el complemento que en este caso sería a girl with an apple, una niña con una manzana. Ella es una niña con una manzana. ¿Ok? El complemento es libre, ¿ok? El complemento no es específico, así que pueden utilizar cualquier vocabulario que sepan en inglés para complementar la frase, mis niños. He is Peter. He is Peter. Él es Peter. He is Peter. Recuerden, he es el pronombre personal en singular de la tercera persona. He. He. Is, recuerden que es el verbo to be, que le cede, is, y el complemento que sería Peter. Él es Peter. Él es Peter. He is Peter. Muy bien, niños. Muy bien. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Ya sé que es un tema un poco complicado. Es un tema muy difícil, incluso en los niveles superiores, pero es muy importante para introducirlos en este mundo del inglés. And with this we finish for the class of today. Bueno, por el momento terminamos con el primer video de la clase del día de hoy, mis niños. Thank you so much for paying attention. Muchas gracias por prestar atención y nos vemos en la actividad que sigue, ¿ok, mis niños? Practiquen mucho, por favor. Copien mucho los ejemplos que les estoy dando porque son muy importantes para seguir aprendiendo inglés. ¿Ok, mis niños? Take care, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. See you.